oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Yo no sé a qué edad fue esto, pero yo recuerdo que era muy pequeño, por ahí unos 5 años, y en mi cuarto había un cuadro que mi mamá me había regalado cuando íbamos hace años a otra iglesia, y el cuadro era de José y la túnica de colores. Mi hermana también tenía uno de Jezabel, no. Mi hermana tenía uno de, no me acuerdo de qué era, pero el mío era de José, era lo más de bonito, y con la tuniquita, y yo me acostaba, yo veía ese muñequito, y yo era niño, y a mí me contaron esa historia, y yo dije, o sea, a mí me parecía chévere el hecho de que José hizo todo eso. Ustedes conocen la historia, yo ahorita la voy a relatar un poco, pero yo me levanté queriendo ser como José. No humillar a mi hermana, no, a mí no me importaba eso, sino que lograr la integridad que tenía José. ¿Sí me hago entender? Lograr el nivel que alcanzó José por encima de lo que pasó. Bueno, entonces yo estaba preparando la palabra y me acordé de esa frase, de ese tiempo donde yo iba a mi cuarto. Yo veía el cuadrito de José ahí y había un versículo que mi mamá me había escrito, ¿cierto? Que decía, Jesús lloró. ¿Qué es lo que decía, ma? Decía, guarda tu corazón, sí, porque él mana la vida. Algo así, algo que no hice, pero bueno, decía eso. Y recuerdo que yo miraba ese cuadro, el versículo y esa historia, y yo crecí con esa historia aquí. Entonces es una buena idea que usted le regale a su hijo algo de Jesús. En serio, a mí me sirvió y a mi hermana le sirvió. A su hijo le puede servir. Y lo habla un hijo que crecía viendo un cuadrito y en su habitación era como la decoración. Mi cuarto era horrible, pero lo más bonito era ese cuadro. Y bueno, me levanto con eso y creo que Dios me explicó algo muy chévere sobre esta palabra. ¿Saben? El tiempo. ¿Por qué menciono de lo de José? Porque hay temporadas y tiempos de cada uno que nosotros vivimos, ¿no? Todos sabemos eso. Todos sabemos que vivimos tiempos y temporadas. Pero hay una temporada o un tiempo que vivió José cuando estaba en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cárcel? ¿Por qué llegó José a la cárcel? Porque la mujer de Potifar, sí, se le regaló y el man dijo que no y lo metieron a la cárcel. Yo leí y decía que normalmente cuando un hombre intentaba violar a la esposa del rey, el rey lo mandaba a matar. Es lo más común que usted haría, ¿no? Si le van a violar a su esposa, pues usted no lo manda a matar ahora, pero si usted tenía su autoridad, usted podría hacerlo. ¿Qué hizo Potifar? Como conocía que José era íntegro, él sí se la sospechaba que la esposa era como medio torcidita. Uno de hombre sabe cuando tiene una novia como medio coqueta, ¿no? Uno medio torcida. O bueno, los esposos, ustedes saben si su mujer es como a veces se le va el ojo, o usted mujer sabe cuando al hombre se le va el ojo, ¿no? Eso es re notorio. O sea, para que uno aquí hablar, uno sabe cuando la mujer, uno le da hasta miedo que salga a la tienda porque morronguea con el tendero. O sea, era ese tipo, yo me imaginaba que ese era ese tipo de mujer. Entonces Potifar sabía cómo era su esposa. Decía, no, esta vieja, yo ya la he notado que mira a José. En fin, yo la dejo. Pero cuando pasó esto, Potifar no lo mató, porque él sabía cómo era su esposa y aún sabía cómo era José, y le dijo, ve a la cárcel, solamente eso, ve a la cárcel. ¿Saben? José, antes de ir a la cárcel, ¿cómo estaba? En un nivel grandísimo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que estaba en un nivel grande? Porque era estudiado, tenía, digamos, un empleo, era como la mano derecha. En ese tiempo no era la mano derecha del rey, pero trabajaba haga de cuenta que trabajaba junto al gobierno, era muy cercano a ellos. Y cuando sucedió esto, su temporada cayó, su tiempo cayó. ¿Saben? Hay algo que yo entendí en esos años que llevo, y es que todos tenemos un botón rojo en la vida de nosotros. Ese botón rojo significa, cuando Dios lo presiona, el botón rojo es que ya estás disparado en el ministerio. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Yo me acuerdo que mis padres, uno siempre los veía predicando acá. Yo siempre los he visto predicando acá en la iglesia, ¿no? Los invitaban a orar. Pero hubo un tiempo en la temporada también de mis papás que el botón fue presionado,
pero el botón va a ser presionado varias veces en la vida de nosotros. Y en ese momento que el botón fue presionado fue cuando empezó a viajar por las naciones. ¿Cuál es su botón? Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y cuál es mi botón de Dios? Que yo diga, mi temporada es esta, la mejor temporada. Y en ese momentico no sabría decirles en sí, esta es mi temporada, esta es el mejor botón que tengo en ese momentico. Yo sé que más de uno está así, porque vivimos plano. Muchas veces tú tienes un llamado y ese llamado como que no te apropias tanto de él. ¿Por qué se lo digo? Porque yo he sido uno de ellos, que tengo un llamado y no me apropio tanto de él porque digo, bueno, pero creo que hay otras opciones, ¿no?, que uno puede hacer. Pero no, resulta que Dios, cuando coloca un peso sobre tu vida, hasta que no lo hagas, nunca se va a salir ese peso. Nunca, nunca. Y recuerdo que oran por mí, me tocan, me caigo, me levanté solo así. Y yo dentro de mí decía, ¿y ahora qué hago? O sea, me ungieron como pastor Díaz, ¿y ahorita qué hago? Yo no tengo iglesia. Yo solo dirijo a los de la alabanza y lo tengo bien dirigido, ¿vio? Me amarró el zapatico. Estamos pastoreando con Pablo en Córdoba, pero no hay como una responsabilidad. Yo no me acuerdo que yo le pregunté a Dios, esa temporada, ese tiempo, ¿qué tengo que hacer? Le dije así, ¿qué hago? O sea, hay gente que anhela tanto a veces que Dios la toque, que Dios le diga qué hacer, que Dios le encargue algo. Y escúcheme, yo no quería eso. Yo no quería que me encargara algo porque yo sentía que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo bien. Entonces si me colocaba más peso, o sea, ¿a qué vamos? Entonces salgo de ese auditorio, me levanto, recuerdo que mi papá, mi mamá me abrazaba y lloraba. Yo, ya, calme calme pues, más, déjela guada. No, mi mamá me abrazaba, yo le daba besitos en los cacheticos y me dice, no me dijo nada, no me acuerdo ni qué me dijo, lo siento mami, no me acuerdo. Y termina y yo dentro de mí decía, ¿y ahorita qué hago? O sea, haz de cuenta que te entregan un ministerio, vas a dirigir esto y no tienes ni idea de cómo hacerlo. Recuerdo que aquí es donde vamos al ya como la palabra. Y Dios lo primero que me dijo fue esto: lo que viviste, las embarradas que has hecho, los pecados que has cometido, las malas decisiones que ustedes han tomado como yo he tomado, olvídenlo. ¿Por qué? Escúcheme, Dios, yo tengo algo muy claro y es esto: si tú no te alejas de lo malo que haces y sigues sobre eso, obviamente va a llegar una consecuencia, todos lo sabemos, ¿no? Pero si tú haces eso y en un momento paras y te determinas el cambio, cuando tú determinas el cambio, Dios tiene sí o sí misericordia. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasaba conmigo? Que yo me martirizaba con eso. Yo decía, pero yo hice esto, Dios, ¿cómo es posible que pueda dar si hice esto? Y yo me decía, todo lo que hemos vivido o lo que ustedes han vivido que es duro en su vida, duro, que le han roto el corazón, familiares muertos, han pasado problemas difíciles, todo. Escúcheme, quizás mis problemas no son tan grandes como los suyos, pero todos los problemas que usted tiene lo han traído hasta hoy, ¿sí o no? Lo han formado, le han hecho entender muchas cosas que usted dice ahora, yo nunca haría eso más. Algo que yo tengo claro, ¿qué es? ¿Cómo se dice la palabra? ¿Qué es formación? Ustedes han escuchado formación, ¿cierto? Yo muchas veces he escuchado formación. Dios, tú tienes que tener un tiempo de formación en Dios. Yo me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿qué es formación? Formación es que me enseñen cómo hacer las cosas, sí y no. No solamente basta que te digan ayuna, ora, perdona. Cuando yo aprendí, digamos, cómo yo aprendí, digamos, sobre una compra de un carro. Hay gente que compra carros solamente porque les parece lindo y no tienen el conocimiento sobre ello, ¿no? Como un celular, como todo lo que se mueve en el mundo. Cuando tú tienes conocimiento sobre algo, tú has sido formado o has sido pasado por un proceso para aprender sobre eso. En la vida cristiana, en la vida cotidiana es igual.
Si tú estás viviendo un proceso, yo entendí esto. Cuando yo cumplo la etapa del proceso, es cuando yo ya entiendo cómo tenía que obrar en eso. Si tú dices, yo no sé si Dios me está formando. Si tú no sabes si Dios te está formando, es porque no has entendido cómo debiste salir de eso. ¿Qué debiste hacer? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, los que han pasado por miles de novios, novias. A ver, no sé, creo que las personas que ya han pasado por una etapa de procesos de noviazgo ya no se meten con cualquiera, ¿no? Usted no va a meter con alguien que solo quiera molestar, ¿o sí? No, bueno, yo no sé, depende, hay mujeres y hay hombres, etcétera. Pero un hombre pues que quiera algo serio busca personas con esa misma mentalidad. Y esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque él ya aprendió y él ya dijo, ya superé esa etapa, ya maduré en esto. Escúcheme, si el proceso que estás viviendo ahora es una temporada en la cual yo no conozco qué estás viviendo. Tú puedes estar viviendo depresión, puedes estar viviendo problemas en tu casa, puedes estar viviendo fornicación, puedes estar viviendo masturbación, puedes estar viviendo, no sé, ¿qué más? Miles de procesos que todos vivimos. ¿Cómo yo sé cuando me he vuelto maduro en mi proceso? Es cuando ya puedo salir de él. ¿Por qué? Porque ya sé que no tengo que hacer. Ya sé eso. Ahí puedes decir, Dios te formó. Si tú no sabes y no puedes salir de él, es porque todavía estás en proceso, todavía estás aprendiendo. Necesitas por ahí unos 30 años más de golpes en la cabeza para que te des cuenta que ese man no te conviene. Por ejemplo, necesitas unos 3 años más de sufrimiento en tu corazón para que entiendas que ahí no tienes que estar más. Que entiendas que todo lo que usted lucha con las cantaletas en su casa, con los problemas en su pareja, todo eso, al final usted va a llegar a un punto donde va a decir, eso se resolvía de esta manera, y era Dios. Y quizás lo vives porque no lo entiendes todavía. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio, porfa. 11:8. Deuteronomio 8:1, ese es. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Escúcheme, yo lo primero que le dije a Dios es esto: estoy viviendo ya otra temporada. Ya estoy viviendo otra temporada en mi vida. Usted tiene que empezar a saber qué tiempo vive. Si usted no sabe qué tiempo vive, todos sus días serán iguales. Yo estoy haciendo un ayuno de dopamina. ¿Saben qué es dopamina? Cuando usted me mete heroína. No es eso no es dopamina. Cuando usted simplemente es atraído, por ejemplo, redes sociales, hay mucha dopamina. ¿Por qué? Porque es mucha, ¿cómo se le llama eso? Bueno, cosas que te gustan, digámoslo así. Placer, algo que te da un placer instantáneo, eso es dopamina. Cuando tomas café, bueno, hay gente que recibe dopamina por eso. Cuando entras a ver pornografía, es dopamina que te entra de una, es demasiada cantidad de dopamina. Cuando entras, por ejemplo, ¿a qué más? Cuando comes demasiado y sientes que tienes que hacerlo porque ya es tu día a día, es tu dopamina. Entonces yo me acuerdo que yo estoy haciendo un ayuno de dopamina. ¿Cómo lo estoy haciendo? Uno, con redes sociales. Ya desinstalé TikTok. Escúchame, TikTok es mi marihuana. Literalmente, en la mañana, ya, así. Nunca lo he hecho, ¿no? Me tocó quitarlo. ¿Por qué? Porque es tanta información de dopamina que ¿cuál es el problema de la dopamina? Que cuando te llenas de eso, ya luego no quieres hacer nada, porque ya te saciaste. Vos decís, ¿usted no les ha pasado que a veces ven tantas redes sociales que ya usted termina como que, no quiero hacer nada, me quiero quedar en la casa? Por ejemplo, cuando uno prueba marihuana, yo no pruebo marihuana, me contaba un amigo en serio, me contó un amigo que él cuando prueba marihuana la prueba antes, o sea, digamos el domingo, para que el lunes festivo le pegue. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando la marihuana pega? El otro día tiene un nombre. No, es que guayao es alcohol, eso se llama, bueno, en fin, tiene un nombre que no me acuerdo qué es. Pero cuando pruebas
¿qué? ¿Erika sabe? ¿No? Cuando pruebas marihuana o alguna droga, te da un placer así, instantáneo, te llena, te llena, te llena, y al otro día que te levantas no quieres hacer nada, nada. Él me decía eso: ve, yo me drogo con mi novia todo el domingo para el lunes festivo, ya relajarnos en la casa, solamente ver Netflix. Eso me decía él. Escúcheme, eso mismo pasa con la dopamina que estamos recibiendo por eso. Yo me acuerdo que yo hice ese ayuno. ¿Por qué? Porque cuando tu vida se vuelve improductiva en tus quehaceres, en lo que tú haces, cuando no valoras tu tiempo ni tu temporada, es que estás consumido por la dopamina. Te llenas y ya no quieres hacer más. Te llenas y no trabajas, no eres eficiente. Recuerdo que Deuteronomio 8:1 dice obedecer, pero Deuteronomio 11:8 dice lo siguiente. Porfa, llévame. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas ¿qué? Fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Lo primero que tú tienes que aprender en esta temporada que estás viviendo es que tú tienes que poseer algo. En este tiempo tienes que adueñarte de algo. ¿Ustedes se acuerdan que yo un día prediqué sobre que nosotros tenemos la autoridad sobre el pecado? ¿Sí? Bueno, los que no acuerdan se lo estoy repitiendo. Nosotros tenemos la autoridad de dominar un pecado. Piense en el tiempo que está viviendo y qué es su tierra que no ha podido conquistar. Todos, absolutamente todos tenemos una tierra que no se ha podido conquistar. No hay ninguna persona que no la tenga. Carácter, dinero, no sé más, emociones, problemas en su casa, problemas con sus hijos, problemas internos, sanidades. Esos son tierras que no se ha podido tomar. Y escúcheme, José, cuando estaba en la cárcel, él se conectó con dos personas que eran allegadas al rey. Cuando tú estás en tu tiempo, normalmente en la temporada que vives, a ti te llegan dos tipos de personas. ¿Qué personas te llegan? Si tú estás en obediencia, te llegan personas que te llevan a la obediencia. Si no, simplemente a la carne. Así de sencillo. Piense en su tiempo y piense en las personas que más cerca están a usted en este momento. Usted dice, mi primo, el que se emborracha cada 8 días, con los que más habla en ese momentico. No, los del trabajo. Uy, ese Jorge que le pega las cariñosas cada 15. Ya asocia con la que persona está en ese momentico más usted. Ese tipo de persona significa que tu camino con Dios ni siquiera lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque cuando estás con Dios en tu tiempo de temporada, Él te dice qué hacer y te coloca las personas correctas para salir de los procesos. Se lo digo porque lo he vivido. No se lo digo porque yo no le estoy aquí predicando algo que leí en la Biblia. Vea, no. Esto yo lo he vivido. Yo me acuerdo que estaba en temporadas donde estaba tan cerca de Dios que llegaban personas que estaban cerca de Dios y me hablaban cosas de Dios. Yo entendía muchas cosas y me daba esa emoción por conocer más a Dios. Cuando no estaba con Dios, no estaba metido, simplemente llegan personas que son iguales a ti en tu propio pecado. Así de sencillo. Nada más. Deje de mirar para otro lado. Si lo suyo son ese tipo de pecados, digamos la lujuria, y si usted sabe que en ese momentico su círculo de amigos es solamente lujuriosos, ¿sí? Estás lejos de Dios. Entonces Dios no puede como meter la mano para colocarte con la gente adecuada para que vivas el proceso y salgas. No puede hacerlo porque no estás con Dios. Y recuerdo que la Biblia dice, escúcheme, para usted poder salir de ese tiempo que está viviendo, que es abrumador, que no entiende qué hacer, obedezca. Escúcheme, la obediencia trae fuerza para tomar lo que tienes que tomar. Eso es ley de la Biblia, mejor dicho. La obediencia te da fuerzas para hacer lo que no puedas hacer en tus carnes, en tu carne. Es la obediencia, nada más. Si usted Dios le dice, deje a la moza, y si usted no lo hace, vea, sigas, no es que, por ahí no es que, ¿cuántos años se puede quedar con la moza? ¿Cuántos años dura una moza? A ver, los que han tenido moza, levanten la mano. A ver, no, pues no sé.
Bueno, digamos que dure 2 años, pues. Después de eso, este man, el que habla, Daniel Habib, ¿cómo es que se llama? Habib, ¿cómo se llama? Habib, bueno, él colocó esto. No, se me olvidó, no lo voy a decir. El punto es que decía, si es que me estoy acordando y se me va. El punto es que decía que cuando tú entras con desengaño a una relación, lo más probable es que pase ¿qué? Desengaño, ¿no? Cuando tú alejas a la mujer que estaba con su esposo para vos meterte con ella y se casan ustedes dos, lo más probable es que en unos años que pase lo mismo. Escúchame, y eso va a ser un ciclo. Y tu tiempo siempre se va a quedar a las 12. Tu tiempo lo más probable es que en algunos esté a las 3, otros a las 2, otros ya estén a punto del cambio 180, que vendría siendo ¿a qué horas? A las 6. Otros simplemente están en 1, en 2, se devuelven a las 12. 1 a las 12. Nunca avanzan. ¿Por qué? Porque te falta, ya nos falta obediencia. Yo creo que la obediencia es el pilar de Dios. Es uno de los pilares que tenemos que hacer en la Biblia. Llévame al 11:13, por favor. El 11:13 dice así: si obedeces cuidadosamente todos los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, continúa, escuchen lo que dice: Él mandará las lluvias propias para cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar la cosecha de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Claro, sencillo y rotundo. Si no obedeces, no vas a tener lo necesario para salir de esos problemas que estás viviendo. Si no entras en vida de obediencia, siempre seguirás igual. Por eso es que usted lleva años en lo mismo, porque nunca obedeces, porque nunca usted dice: ¿sabes qué, Dios? Dígame qué hacer y lo hago ya mismo. Cuando entras en obediencia, dice la Biblia que trae la lluvia para cada temporada. Trae lo que tú necesitas para cada temporada. Usted puede estar necesitando amor, puede estar necesitando comprensión, ternura, puede estar necesitando dinero, que su relación de matrimonio se mejore. Todo eso, todos los problemas que nosotros tenemos no se resuelven porque no hay obediencia. Te dice: ¿pero obediencia en serio? Sí. Y hay un versículo más que quiero darles y dice así: 11:18: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. ¿Qué significa que atarlas a las manos? A ver, yo tengo un reloj. Cuando yo me coloco el reloj siempre tiene un peso sobre la mano de uno. Cuando te colocas algo sobre tu mano, de por sí tiene un peso. ¿Qué significa? Cuando Dios te diga: haz esto, haz la simbología de atarlo en tu mano. ¿Qué significa cuando atamos algo a la mano? Todo lo que uno hace es ¿con qué? Con los pies, pero el trabajo se hace ¿con qué? Con las manos. O sea que todo lo que tocas, sí o sí, vas a estar sobre la obediencia de Dios. Y normalmente, yo lo asocié con eso. Algunos santeros tienen todos los collares sobre el ¿qué? El cuello. El cuello. Y Dios nos dice que todo lo que Él nos mande tenemos que atarlo no al cuello sino a las manos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos para dar. No nacimos para cargar todo lo que Dios nos mandó y cargarlo y vivir con eso. No, todo se da. En el cristianismo todo se da. En la Biblia todo se da. Vives para dar a los demás. Uno vive literalmente, escúcheme, uno construye la iglesia, uno toca, uno canta, uno sirve allá para dar. Por eso es que la gente se queja, es que algunas iglesias cristianas no le pagan a la gente. Sí, yo sé. Hay otras que sí, y nosotros llegaremos a ser una de esas. Pero, ¿qué pasa? Ellos no entienden ese principio. No entienden que nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros vivimos para dar. Y escúcheme algo. Dice la Biblia: átalas a tus manos. ¿Qué pasa con un esclavo? El esclavo que tiene ataduras, ¿dónde? En las manos, ¿no? Pero el esclavo se las imponen. Al esclavo le colocan eso y le dice: trabaje. Al cristiano le dice: átalas si quieres. Si no, sigue como estás viviendo, no hay ningún problema. Si quieres llegar a esto que te estoy diciendo, átalas, porque serás un esclavo
¿Estarás sobre un yugo? No, porque lo que Dios siempre coloca sobre nosotros, todo lo podemos llevar nosotros. Escúcheme, no hay nada que usted no pueda llevar. Usted dice, no, es que yo tengo este problema y yo no creo que pueda solucionar eso. No, todo problema que Dios te colocó en tu vida es porque tú puedes, ¿qué creen? Manejarlo, aprender, salir, crecer, formarte. Pero toda esa temporada, todo esto, y eso es algo que me dijo Dios, yo quiero que usted entienda, ese tiempo que usted está viviendo, por ejemplo, usted está viviendo un tiempo donde solamente va a la iglesia y usted siente en su corazón que tiene que empezar a servir en algo, pero usted dice, no, es que yo tengo tantas ocupaciones. Una cosa es clara: disfrute su tiempo. ¿Qué significa? Llegue a la iglesia, como el muchacho a mí me dijo cuando yo estaba subiendo a que el pastor me ungiera, me dijo, disfruta esta temporada, porque es algo que yo no voy a vivir más. A mí no, yo no creo que me van a ungir más, o bueno, de pronto, pero en muchos años más adelante. Ya, ¿qué me toca hacer? Caminar. No sé cómo hacerlo. No sé, a veces no sabemos cómo hacerlo. A veces no tienes una guía clara de qué hacer. Tienes tantos problemas que dices, yo no puedo salir de esto. Solo párate en la raya y dile, Dios, te voy a obedecer. Y Él comienza a colocar personas. Él comienza a enseñarte cómo salir de problemas. Él te coloca, por causa de la obediencia, todas las salidas. Escúcheme, todas las salidas. Para finalizar, yo estaba he estado en dos situaciones que para mí fueron confrontantes en la parte pues emocional y todo. Y recuerdo que Dios me había dicho algo: haz esto, tienes que hacer esto. Es algo que yo no quería. Yo creo que yo a Dios le he obedecido y también le he fallado muchas veces, y feo, horrible, lo acepto. Pero recuerdo que Dios me dijo, vas a hacer esto. Escúcheme, yo la pensaba mes tras mes tras mes, porque cuando algo que está muy dentro de tu corazón es complicado de sacar, ¿no? Cuando alguien se ha pegado mucho a tu vida, cuando es algo que no puedes dejar solo con palabras, es duro. Yo recuerdo que Dios me decía, vas a hacerlo, y yo estaba evadiendo a Dios. Yo le decía, no, espérese un ratico más, espéreme un añito, pues yo disfruto ya. Y Dios me decía, hazlo. Y todo, cuando usted no obedece, todo empieza a ir así, para abajo. Si usted darse cuenta, usted dice, no, yo tengo el control de todo. No, nosotros no tenemos el control de las cosas. Escuchen. Y todo empieza a caer. Entre menos obedezcas, más cae en tu vida, más cae tus finanzas, más cae tu vida amorosa, más caen los problemas en tu casa. Obedece. Y recuerdo que yo le dije a Dios, ya puedes subir, hermana. Y yo recuerdo que le dije a Dios, era un viernes, y antes de acostarme me senté en la cama y le dije, ¿sabes qué? Te voy a obedecer, le dije así. Yo no me hago responsable de qué pase por mi vida, de cómo me va a sentir. No me hago responsable de nada, le dije así. Pero yo te voy a obedecer. Y recuerdo que llegó el día sábado, cojo el carro, lo prendo y dije, voy a hacer esto. Y me fui. Llego al lugar y tomo la decisión y digo, no más. Dije así, no más. Apenas dije eso, eso fue como que se rompe tu corazón, ¿no? Ustedes me entienden, yo sé que a ustedes le han roto el corazón más de una vez. Bueno, se me rajó esa vaina. Ya voy en el camino solo, y ya era de noche. Y escúcheme, ese día tenía que predicar en jóvenes, aquí. Bueno, para que se contextualicen, era terminar con mi novia, el chismoso, hombre. Entonces, y es que con mi novia, con mi ex. Entonces, le dije eso. Era las 3 de la tarde. Yo tenía que caminar hasta acá al ensayo, tenía el corazón desbaratado. Y voy así, yo miro al cielo y le digo, Dios,
otra vez vos, tú y yo, le dije así. Solo tú y yo. Si usted me pidió esto, es porque usted me tiene que hacer crecer. Si no, no. No se vale, le dije así. No se vale. Y llego al lugar, entro. Bueno, comenzó la reunión, todo el mundo feliz. Yo predicando, con el corazón, eso tambaleaba. Eso, la voz se me quebraba. Se me quebraba por momenticos. Pero papi, uno es un hombre, ¿sí o no? Entonces, ¿sabe qué? Yo tenía tanta piedra en ese momento que yo estaba predicando y yo lo solté. ¿Saben qué? Acabo de terminar con mi novia. Todo el mundo, ¿qué? Y yo, pues, sí. ¿Y por qué nos cuenta? Pues, que, pues no sé, le decía así. Escúcheme, lo tenía aquí, lo tenía cargado. Pero ¿saben qué pasó después de eso? Hay gente que vio un cambio, hay gente que no vio cambios, pero dentro de mí yo no veía cambios. ¿Saben por qué? Porque no había tomado una decisión más. A veces Dios te pide una cosa súper difícil, pero después de eso te va a pedir más. Y yo me conformé solo con el que pidió. Me conformé solo con ese. Yo le dije, esta y ya no más. Solo tuyo, pero ya. Luego me empezó a pedir más y yo no lo hice. Luego me empezó a pedir más y yo no lo hacía. Y más, y más, y yo no lo hacía. Y pasaba el tiempo y la vida espiritual era así. A veces en picada, subía cuando me tocaba predicar. Sí. Hasta que creo que he llegado el tiempo donde he sido formado en esto y he entendido que la vida consiste en Dios, consiste en esto: obedece o salte de esto. Así de sencillo. Obedece o ve a la calle y disfruta. Nadie te obliga a estar acá. Pero si no obedeces, siempre va a ser un bajón, un sube y baja. Sube y baja. Por eso tu casa no se arregla. Por eso tu vida emocional nunca está bien. Por eso lloras todas las noches aunque tu esposo esté al lado. Por eso es que tu hijo está como está. Quizás faltó formación en casa, sí, yo sé. Pero todo se resuelve cuando estás en obediencia. Y aquí voy donde José. Al final Dios me dice, para la prédica me dice, ¿y si volvemos a la integridad? ¿Y si volvemos a ser íntegros? ¿Qué significa ser íntegro? Limpios. ¿Y si volvemos a eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿y si volvemos a la integridad? A luchar por estar bien. Pero la lucha se hace mucho más fácil cuando hay obediencia sobre tu base de la vida. Lo primero es la base, colocas obediencia y la lucha, que todo lo que te va a venir es fácil. Lo puedes cargar, lo sabes llevar, lo vas a saber controlar.